Y desde aquí, en un rincón de México, en esta ciudad de Iguala, en este estado de Guerrero, levantamos un clamor, ahí unidos, un grupo de hermanos en la transmisión, y todos cantándole al Señor: cuán grande eres, cuán grande eres, cuán grande eres, Señor, cuán grande es tu nombre, cuán grande eres. Este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Este es el día en el que el Señor se manifiesta y podemos sentir su abrazo, y podemos sentir cómo Él toca nuestro ser, y podemos sentir cómo nuestra alma descansa en su presencia, y podemos cobrar ánimo. Este es el día en donde podemos venir delante de su presencia y tomar el milagro en nuestro ser. Este es el día en donde podemos recibir la ministración del Señor, recibir su paz, vivir con esa paz que Él nos infunde. Este es el día en donde podemos ver las obras maravillosas. Cada día son nuevas sus misericordias y se renueva. Este es el día en el que podemos cantarle: cuán grande eres, y podemos deleitarnos en su presencia. Ahí donde estás, dile: Espíritu Santo, abrázame. Oh, qué precioso momento. Oh, qué maravillosa presencia de Dios entre nosotros. Ahí donde estás, dile: Señor, he venido para adorarte. He venido, Señor, para tener un encuentro maravilloso contigo. He venido, Señor, para rendirme. Oh, qué hermoso es reconocer la grandeza de Dios en nuestra vida. Espíritu Santo, tócanos, abrázanos, llénanos. Oh, precioso Espíritu Santo, queremos que en nuestro ser tu presencia fluya y obre, Señor. Oh, precioso y poderoso Espíritu Santo. Pero por el momento vaya a la Escritura, la primera carta a los Corintios, capítulo 3, primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al versículo número 9. Muy bien, vamos a estar leyendo esta porción. Reitero, primera carta a los Corintios, capítulo número 3, versículo 1 al versículo número 9. Y si podemos unirnos a la lectura, todos al unísono, aún los que nos acompañan desde su casa, podamos leer del verso 1 al 9. Y dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según de lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que
planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Padre, estamos listos para escuchar tu palabra. Habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón. Queremos que el Espíritu Santo confirme tu palabra y que podamos ser renovados para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor, el pueblo de Dios dice, amén. Ocupe su lugar, si es tan amable, un momento. Me emociona leer la palabra de Dios, porque yo puedo descubrir en sus páginas que Dios no está preocupado por mostrarnos la condición débil de los hombres. Me encanta saber que los hombres que nos antecedieron fueron tan humanos como lo es usted y como lo soy yo. Dios no escondió en ningún momento la vida de David cuando se equivocó. No escondió el Señor tampoco los fracasos que el apóstol Pedro cometió al negarle antes de que Cristo fuera crucificado. Dios no ha escondido ninguno de los fracasos que el hombre ha tenido a lo largo del tiempo. Y eso me lleva a pensar que Dios ha escogido a hombres débiles, a hombres que han sido incluso, como Pablo testifica de ello, menospreciados. Hombres que para la sociedad, para el mundo, no tienen un gran valor, no hay relevancia en ellos. Pero desde allí Dios los ha tomado para darles tareas, para comisionarlos, para que su voluntad pueda manifestarse. Dios ha escogido entre las multitudes a corazones que se rinden delante de Él. Así que los corazones que vienen constrictos, aquellos corazones que vienen humillados, aquellos corazones que vienen destrozados, aquellos corazones que vienen con necesidad delante del Señor, son esos corazones que Dios renueva. Dios es especialista en hacer todas las cosas nuevas. Si usted en algún momento ha tirado algún jarrón y lo ha intentado reconstruir, ese jarrón ya no queda igual. Sus piezas, aunque pueden encajar a la perfección, podemos notar que en ese jarrón hubo un accidente y por mucho que nos esforcemos en dejarlo como era la pieza original, no queda de esa manera. Pero Dios, al ser el gran alfarero, nos ha tomado desde el polvo de la tierra y nos diseñó. Así que Él nos ha reconstruido. Somos nuevas criaturas en el Señor. Por eso Pablo le dice también a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 5, verso 17 al 20, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que tenemos un nuevo corazón, tenemos una nueva mente, tenemos una nueva identidad, tenemos una nueva vida en el Señor. Así que habremos de aprovechar esa nueva vida que Dios nos ha dado. Y cuando llegamos a esta carta de Corintios y nos posicionamos en el capítulo 3, yo me doy cuenta del análisis que Pablo está presentando respecto a la condición espiritual. Tampoco Pablo se está dejando nada oculto, sino que él está mostrando la condición de esta iglesia. Recordamos que al principio del capítulo 1, Pablo nos está hablando acerca de las divisiones que se están generando en la iglesia. Hay problemas en todos lados. Usted sale al trabajo y va a encontrar problemas. En su familia hay problemas. Los problemas están ahí, llegan de forma inadvertida. Los problemas muchas veces nos roban el ánimo, la fe, la esperanza en el Señor, e incluso comenzamos a mirar de forma equivocada. Así que Pablo está mencionando en este capítulo 3 cuál es la razón fundamental de las divisiones que hay en la iglesia de los Corintios. Y Pablo nos está presentando dos tipos de creyentes. A los primeros Pablo les llama carnales, y de aquí surge el mensaje de hoy, niños espirituales. Y Pablo
Pablo dice que también hay cristianos o hay creyentes que son espirituales. ¿Con qué grupo nos habremos nosotros de identificar? ¿En cuál de estos dos grupos nosotros queremos ser parte? Si queremos ser de los cristianos carnales, no tenemos que hacer grandes esfuerzos, no tenemos que sacrificar grandes cosas, no tendremos que renunciar a grandes sueños, porque quiero decirte que cuando Dios nos llama a su presencia, somos llamados también para sufrir. Hemos sufrido el menosprecio de nuestra propia familia cuando les intentamos predicar el mensaje del evangelio, cuando mostramos lo que Cristo ha hecho. Lo que nosotros anhelamos es que ellos nos recibieran de la mejor manera, nos abrieran las puertas de su casa, nos abrieran su corazón y sus oídos para que podamos compartirles el mensaje, la buena noticia que nos ha transformado y que nos ha dado una nueva vida en el Señor. Pero no es así. Lo que recibimos muchas veces son burlas, son críticas, son juicios. La misma familia nos veta, ya no nos invita a ciertas celebraciones, y todo eso se va acumulando en nuestro corazón y vamos a un punto de reflexión en donde cuestionamos el por qué la actitud de ellos y decimos qué éramos en el pasado. Y cuando pensamos en nuestra vida pasada, veíamos que nos trataban de un modo muy distinto, y que ahora que estamos en el Señor, que nos estamos portando de la manera más adecuada, estamos intentando ser buenos, pues nadie es perfecto. En el Señor estamos creciendo cotidianamente, pero en ese proceso vamos descubriendo que el Señor está tratando con nosotros, que Dios está obrando en nuestro carácter, que Dios nos está posicionando en nuestra fe, que Dios se está manifestando. Aunque sea doloroso, quiero decirle que el crecimiento duele, y de eso se trata la vida cristiana, de caer, de levantarse, de ser restaurados, de seguir avanzando y no claudicar, porque nuestra meta está muy clara en la mente. Así que cuando un niño nace, cuando un niño da sus primeros pasos, él camina como si estuviera borracho, se cae, se levanta. Es ese ejercicio en el que cuando somos niños nos encontramos: camina, se cae, lo levantamos. Los padres y principalmente las mamás corren para levantarlos, preocupadas si no le pasó algo, y ellos lloran, y ante ese llanto desgarrador del niño, nosotros tal vez pudiéramos tener una similitud en la vida cristiana, porque hay momentos en los que, incluso como dice el salmista, lloramos tanto que pareciera que las lágrimas se han secado dentro de nosotros. Clamamos tanto a Dios, pedimos tanto a Dios, y pareciera que cuando llegamos a los pies del Señor y cuando perfilamos nuestra vida hacia lo correcto, las cosas comienzan a ir mal. Pareciera que entre más hacemos las cosas bien, vinieran las pruebas, vinieran las dificultades, vinieran los problemas. Mire, en la iglesia se van a generar conflictos. Todo pastor quisiera evitar los problemas dentro de la congregación, pero hoy tengo que decirte, al igual que Pablo, que hay un tipo de condición espiritual como la que se da en la iglesia de los Corintios, en donde los creyentes son carnales, no han crecido. Y lo que dice Hebreos en el capítulo 5, verso 12 al 14, es muy interesante, pues el escritor a los hebreos dice: oigan, ustedes siendo ya adultos todavía están como niños, necesitan recibir las enseñanzas básicas, ustedes ya deberían ser maestros, pero no han crecido. Las cosas que Dios ha creado van a crecer de forma natural. Las plantas, los animales y los seres humanos nos vamos a desarrollar. Cuando un niño nace, este va a ir creciendo en las distintas etapas. Así que el crecimiento es algo natural, se va a producir en la vida de todo ser humano, a excepción de aquellos casos en donde hay algún problema, alguna dificultad, alguna enfermedad, algún síndrome que le impide y no le permite que el crecimiento y el desarrollo sea tan natural como en las demás personas. Si nosotros no estamos creciendo de forma integral en nuestra vida espiritual, entonces hay algún problema que necesitamos identificar. Si no estamos creciendo intelectualmente, en nuestra vida emocional y en nuestro carácter y en nuestra vida espiritual de forma pareja, hay algo que deberíamos entonces analizar
analizar en nuestra vida qué estamos haciendo mal o qué está impidiendo que nosotros podamos crecer de esa manera óptima. Pablo también le dice y toma esa misma figura que utiliza el escritor a los hebreos y diciendo, os di a beber leche y no vianda. Está hablando de enseñanzas que son más sólidas, enseñanzas en las que pudiéramos nosotros ser defensores de la fe. Pablo dice, todavía no han aprendido las enseñanzas elementales ni básicas de la vida cristiana, cuando ustedes ya deberían estar recibiendo un alimento más profundo, ya deberían estar disertando temas como de la escatología, de la segunda venida de Cristo, de los caballos que habrán de manifestarse en los cielos, de cómo Cristo vendrá en las nubes, temas que tienen una profundidad y un desafío intelectual mayor, pero todavía ustedes necesitan el alimento más sencillo y más básico. Y dice el apóstol Pablo, ustedes no son capaces de digerir este alimento, y da la razón y dice, es que ustedes son todavía carnales. Y Pablo muestra que estos hermanos de los Corintios eran hombres carnales y mujeres carnales en cuanto a sus relaciones dentro de la iglesia. Según el texto, había celos, había contiendas y había disensiones entre los hermanos de la iglesia. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener, queridos hermanos, al no manifestar estas obras de la carne? Las disensiones, las contiendas y los celos son peligrosos para la armonía, para la práctica del amor entre los unos y los otros. Debemos manifestar relaciones saludables, debemos amarnos, dice la palabra, y además debemos soportarnos unos a otros. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé la capacidad de amar. Incluso el Señor nos ha enseñado a orar por nuestros enemigos, por aquellas personas con las que hemos tenido problemas, con aquellas personas con las que hemos tenido profundas diferencias y nos han llevado a poner un distanciamiento. Son las personas que Dios te ha encargado para que ores por ellas. Es decir, entonces, que a partir de hoy tú debes pedir cada noche, cada día, en cada momento, por este tipo de personas que han dejado una marca negativa en tu corazón. Necesitamos mostrarnos no como carnales, sino como creyentes espirituales, porque los creyentes carnales van a provocar dentro de la iglesia muchísimos problemas, y esto es muy peligroso para la vida espiritual de todos los creyentes. Las personas que vienen por primera vez a la iglesia, aquellos que buscan descansar en el Señor, aquellos que intentan dejar todas sus cargas en Cristo, lo que van a encontrar en medio de una iglesia con cristianos carnales es todo este tipo de problemáticas que las van a encontrar también fuera de la iglesia. Así que el llamado de Pablo a los Gálatas en Gálatas 5:16 es a que andemos en el Espíritu y que no vengamos a complacer los deseos de la carne. No podemos negar que hay momentos que personas, hermanos o los prójimos vienen y hacen más complicada esta situación de amarlos. No podemos negar que hay momentos en los que nos sacan de nuestra casilla y quisiéramos nosotros decirle todo lo que en el corazón tenemos. Hay momentos también en los que hay personas que vienen delante de nosotros y que nosotros quisiéramos también exponer todas nuestras razones y argumentos del por qué tomamos una actitud o un comportamiento que dista mucho de un verdadero creyente o un hijo de Dios. Así que en la iglesia, queridos hermanos, hay problemas, hay contiendas. En la iglesia habrá celos, habrá disensiones, habrá divisiones. Y la Biblia dice que una familia, una iglesia, un grupo que está dividido no va a prosperar jamás. Ni el reino de las tinieblas se pudiera dividir, porque Jesús declaró que ningún reino dividido habrá de permanecer fuerte, mucho menos la iglesia del Señor. Necesitamos entonces responder no como cristianos carnales, sino como cristianos espirituales ante los desafíos que la iglesia tiene. Así que la iglesia de los Corintios andaba en esta vida manifestando la carnalidad a todo lo que daba. Vivían a flor de piel, complacían
estos hermanos de Corintios sus propios deseos y no vivían bajo la voluntad de Dios. No habían aprendido a vivir en el Espíritu. Sus relaciones no son un modelo para ninguna iglesia. Las relaciones que los corintios están estableciendo son una muestra de lo que Pablo también dice en Gálatas 5. Es la expresión misma de vivir en la carne. Pero nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados por Él para que podamos vivir en el Espíritu. Podemos también notar y hacer una consideración respecto a que estos hermanos de los Corintios tenían una interpretación muy equivocada de lo que era el servicio a Dios, pero también no tenían muy en claro qué significaba que alguien pudiera ser un colaborador de Dios. Mire, el versículo 4, en este versículo lo que ellos están demostrando aquí es una serie de egocentrismo y es una serie de situaciones tan carnales que a Pablo lo lleva a poder plantearles y a corregirles de todos estos errores que ellos están mostrando. Pablo les dice que no debe haber egocentrismo en su corazón. Ellos utilizan el yo de forma reiterada. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Y Pablo entonces les cuestiona y dice, entonces no sois carnales. Tienen una forma inadecuada de mirar a los líderes de la iglesia local. Para ellos representaba una cierta competencia interna. Para ellos, los líderes que estaban exponiendo la palabra y que estaban dirigiendo al pueblo de Dios tenían un lugar sumamente especial en sus corazones, pero también los querían elevar al máximo. Lo peligroso de esto es que muchos de estos líderes estaban incluso por encima de Cristo. Muchos consideraban que Pablo, que Apolos, que Cefas eran mejores que Cristo, y esto es lo peligroso. Esto es lo que nosotros debemos considerar cuando somos cristianos espirituales. No podemos nosotros poner en primer lugar a ninguno de los líderes ni de los predicadores, por muy ungidos o populares que esto sea. La Biblia dice que Jesucristo, que Dios, que el Espíritu Santo deben de tomar el trono, que a Él le pertenece el trono de nuestro corazón, que Él debe estar en primer lugar en nuestra vida, que lo que somos es por Él, que lo que hacemos es por Él, y las cosas que seguiremos haciendo son para Él. Siempre toda la gloria le pertenecerá a Él, hermanos. Así que la distorsión de estos hermanos de los Corintios muestra también la carnalidad que hay en su vida espiritual. Su vista, la manera de poder concebir la función de la iglesia y el ejercicio de liderazgo no era correcta. Además de esto, en el versículo 5, Pablo dice también que ellos solo son servidores, que ellos solo han venido a colaborar delante de Dios. Lo que encontramos en todos estos versículos es una serie de contrastes. Habla de espirituales, habla de carnales, habla de contiendas, habla de servidores, habla acerca del crecimiento y de la labor de un campesino. Pablo pone en perspectiva y les quiere venir a corregir esa distorsión que tienen los hermanos de los Corintios cuando están mirando a los líderes y están poniendo su fe en ellos más que en Cristo, cuando están colocando su mirada en los líderes y están dependiendo tanto de esos líderes o de los predicadores más que de Cristo mismo. Así que Pablo les dice, y la perspectiva de la enseñanza de Pablo es que él ha venido a servir junto con todos los demás. Ellos son solo doulos, son solo esclavos, son solo siervos del Señor que han decidido aceptar el llamado de Él. Hermanos, cuando vivimos una vida carnal, nuestra manera de mirar las cosas es una forma distorsionada. Necesitamos aprender a mirar con los ojos espirituales, con los ojos bien puestos en el Señor. Pablo reconoce que el crecimiento en la obra
palabra de Dios lo da el mismo Señor. El crecimiento es de Él. Nadie puede generar el crecimiento por mucho esfuerzo o capacidad que tenga. El trabajo que hacemos, la labor que estamos desempeñando es solamente una aportación mínima, pero la gran tarea, hermanos, de generar el crecimiento viene de Dios. En nuestra vida, el Señor es el que está haciendo la obra. Cuando vamos y le predicamos a una persona, estamos aportando un granito de arena. Esta persona escucha el mensaje y viene a los pies de Cristo, pero es el Señor el que va a dar el crecimiento. Es el Espíritu Santo quien va a venir y quien va a tomar la vida de esta persona y le va a enseñar. Es el Espíritu Santo quien lo va a llevar al desierto. Es el Espíritu que lo va a pasar por el fuego, lo va a purificar. Es el Espíritu Santo quien va a hacer la obra en la vida y en el corazón de las personas. Nosotros solo estamos dando un granito de arena o una aportación mínima, pero es Dios el que va a hacer crecer todas las cosas. Es Él quien va a ayudarnos. Él va a mandar la lluvia de gracia desde los cielos y Él va a producir fruto en la vida de los creyentes. Es Dios a través de su mano extendida. Es Él y solamente Él. Pero la iglesia de los Corintios no lo entendía, porque su mirada estaba puesta en Pablo. Ellos tal vez llegaron a pensar que Pablo, Pedro o que el mismo Apolos iban a darle recompensa. Ellos también tal vez creían de forma equivocada que ellos, estos hombres que habían venido a sembrar la palabra y que habían venido a hacer esta labor entre su comunidad, ellos los iban a bendecir, pero no es así. Pablo les pone en perspectiva y les dice: yo solo soy un colaborador de Dios y un servidor que me ha llamado para el servicio de su obra. Dios es el que va a hacer en ti que tú crezcas. Es Dios el que te va a dar el fruto que estás necesitando. Es Dios quien produce cambio. Esto nos debe llevar a considerar las palabras del mismo autor a los Hebreos cuando dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puesto la mirada en Él, puesto los ojos en el Señor, porque de Él vendrá la recompensa. No tenemos que voltear a mirar a ningún otro lado. Los creyentes espirituales están mirando al Señor, aunque la barca se esté moviendo, aunque sintamos que la barca se esté hundiendo, aunque las cosas estén marchando mal, aunque en el mundo haya una serie de sufrimientos, aunque en nuestro corazón haya desconsuelo, aunque tengamos bendición y éxito en nuestra vida, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mirando al Señor siempre, mirando con los ojos espirituales, pues ya no vivimos bajo la dirección de los ojos carnales, vivimos, andamos, y lo que ahora somos, lo somos en la fe en Cristo Jesús. Lo que ahora tenemos, lo tenemos, queridos hermanos, porque nuestra vida ha sido restaurada y renovada en el Señor. Así que ellos eran carnales en sus relaciones, en su carácter, se dejaban dominar. Pero la Biblia enseña que la visión de estos hombres de los Corintios tenía que ser restaurada. No entendían el trabajo de liderazgo espiritual. No entendían que Pablo y los demás habían venido a ser servidores. No comprendían que el ministerio que estaban ejerciendo era solo por gracia. No habían aprendido que la gloria no le pertenece a los hombres, sino que la gloria le pertenece a Dios. Las cosas que acontecen en esta iglesia, las cosas que aquí ocurren para bien o para mal, los problemas que se puedan generar en tu casa o en tu vida, aquellas cosas que puedan ser para bien o para mal desde tu propia forma de ver las cosas, quiero decirte que a Dios no se le pasa nada, ningún detalle. Todo Dios lo está mirando y Dios tiene el potencial, la capacidad de hacer que las cosas incluso malas nos ayuden para un bien. Dios tiene el poder de tomar aquellas cosas que nos han dañado, nos han lastimado, y las va a encauzar para un bienestar nuestro. Dios, hermanos míos, mira todas las cosas desde los cielos, está pendiente de todos los detalles, y Él es el que mueve todas las piezas. Él es el que permite que las cosas sucedan, y Dios siempre se llevará la gloria. No es de los hombres, no es de las mujeres, la gloria es del Señor. Cuando David cometió un pecado, no era lo que Dios esperaba de David. El hombre conforme
conforme al corazón de Dios. Pero Dios tomó la vida de David y Dios le habló por medio de un profeta. David tenía terror, había su corazón sido embargado de miedo, porque pensó que vendría la consecuencia del pecado y que iba a morir. Pero Dios le dijo: no habrás de morir. Y Dios le permitió estar en el reino. Y Dios, a pesar de ese fallo de David, Dios usó su vida. La gloria se la llevó el Señor. David, al igual que Adán y Eva en el huerto del Edén, se equivocaron, cometieron pecado, se alejaron delante del Señor. A pesar de esa situación, si bien hubo consecuencias para David, para Eva y para Adán, pero Dios le dio una nueva oportunidad a Adán y a Eva. Dios fue glorificado en medio del plan que estableció en su vida. Sansón, un hombre con propósito y destino, un hombre que Dios lo llenó del Espíritu Santo. Sansón había sido colocado para poder cumplir con un juicio justo la tarea que Dios le había encomendado. Sansón tenía el poder de Dios. En la vida de Sansón estaba la gloria del Señor reposando. Había Dios hecho un pacto con su familia. Sansón era un hijo de pacto. Sansón era alguien que tenía un camino ya trazado, pero Sansón se equivocó. El gran hierro de Sansón fueron las mujeres. Una y otra vez Sansón cometió errores. No tuvo sujeción a la autoridad de su casa. Sansón no tuvo sujeción a la autoridad de su pueblo. No tenía sujeción. Era un hombre débil de carácter, pero a la vez fuerte. Hay contrastes en la vida. Aunque Sansón fue el hombre más fuerte del mundo en los tiempos del Antiguo Testamento, podemos ver que era débil en su carácter. El carácter de Sansón no le ayudó para poder cumplir el propósito que Dios tenía trazado para él. El propósito no se cumplió a la totalidad, pero en medio de sus últimos días, cuando Sansón había perdido la visión, cuando estaba ahí siendo burla y escarnio de sus enemigos, cuando los filisteos lo habían encadenado, ahí Sansón, dice la Biblia, que clamó a Dios, y el pelo de Sansón que le había sido cortado comenzó a crecer. Y en medio de ese momento en el que Sansón parecía lo había perdido todo, el Señor comenzó a renovar su vida. Las fuerzas de Sansón comenzaron a llegar a él. Y ese día la Biblia dice que Sansón derribó aquellos grandes fundamentos, esas columnas del lugar en donde se encontraba. Y muchos fueron los filisteos que murieron en aquella ocasión. Sansón se equivocó. Sansón vivió una vida también como estos creyentes de Corintios, una vida carnal, una vida en donde se alejaba de Dios y se equivocaba. Pero cuando él clamó, cuando él se humilló delante de Dios, el poder de Dios vino hacia Sansón. El Espíritu Santo lo llenó en ese momento y el poder se manifestó en aquel lugar, y el Señor fue glorificado. Queridos hermanos, cuando clamamos a Dios, cuando nos postramos y nos humillamos delante de Él, Dios es glorificado y exaltado. Cuando esta iglesia le canta, cuando esta iglesia levanta sus manos, cuando nos proponemos a buscarle con piedad, en ayuno, en oración y en lectura de la palabra, el poder de Dios se mueve entre nosotros. Dios es glorificado. No importan los hierros, ni las desviaciones, ni las equivocaciones que en algún momento lleguemos a tener. El mover y la gracia de Dios se manifiesta. Solo somos servidores, no somos jueces, solo somos colaboradores de Dios. No somos los que podemos hacer todas las cosas. Aquel que todo lo puede te ha prometido que haría la obra en tu vida. Aquel que todo lo puede te dijo que te acompañaría. Aquel que todo lo puede habita en tu corazón. Aquel que todo lo puede es el Espíritu Santo y está morando en nuestro interior. Aquel que todo lo puede es el que nos ha salvado y nos ha redimido. Aquel que todo lo puede está pendiente en todas las cosas. Pero los corintios no entendieron. Estos corintios prefirieron darle la gloria a los hombres. Estos corintios con estas actitudes mostraron un comportamiento de aquellos cristianos carnales que no debería estar en nuestra vida. Ellos tenían un entendimiento muy vago, hermanos, acerca
de lo que la obra de Dios representaba. Del verso 6 al verso 7 leemos que no entendían ellos y no podían comprender de qué manera Dios daba el crecimiento a su obra. No habían aprendido a pesar de que habían recibido la enseñanza. Tenían un concepto equivocado acerca del liderazgo de los siervos de Dios. Ellos no comprendían, no llegaban a entender muchas de las cosas que Pablo estaba enseñándole. Ellos no llegaron a digerir estas enseñanzas que son tan esenciales en la vida. Y por eso se comenzaron a desviar. Y por eso comenzaron a ir por un camino que no era el camino que Dios había trazado, ni el camino que ellos necesitaban transitar. Ellos daban rienda suelta a sus propios deseos carnales. ¿Cuántas y cuántas veces queremos darle complacencia a nuestros deseos? ¿Cuántas y cuántas veces queremos complacer lo que nuestra carne nos está pidiendo? Pero cuando nosotros complacemos a esta carne, nos sentimos satisfechos de manera momentánea. Pero esta carne y los deseos de esta carne y los deseos de este mundo son pasajeros. Lo que nosotros satisfacemos en un momento, eso solo será una brevedad o un lapso en el que nosotros nos sintamos bien. Pero la carne va a querer más y va a querer más. No sé si le ha pasado. Si usted gusta de algún alimento y dice, no voy a comer de este alimento más, me voy a abstener por un tiempo. Pero cuando en algún punto de su vida usted dice, bueno, llevo una semana sin comer y lo prueba, y usted como que prende dentro de su ser el deseo de querer más, y dice, bueno, no he comido en una semana, y comienza a comer lo que no comió en esos 7 días, lo comienza a comer en un solo día. Y después de que quedó satisfecho, en ese momento en su mente viene un remordimiento y dice, ¿por qué me lo comí? Y a la siguiente semana usted quiere volver a satisfacer ese deseo en su vida. Los deseos no solo tienen que ver con comida. El alcohol también puede ser algo que nosotros estemos necesitando en el cuerpo, que alguien esté necesitando y esté saliendo de ese proceso, se ha intoxicado y quiere probar más. Y para usted puede ser algo insignificante. Para usted que no tiene un problema quizá de alcoholismo, puede ser algo difícil de entender que aquella persona que está luchando con el alcohol no pueda salir de esa condición. Hay otros deseos que vienen a nuestra vida, deseos sexuales, deseos de cualquier otra índole, y cuando los satisfacemos una vez y otra vez, queremos y anhelamos más. Se vuelve como una droga, como un vicio en nosotros, y queremos más y llenar. Pero Pablo dice que debemos alejarnos de ese tipo de vida. No podamos nosotros seguir los modelos equivocados de aquellos que han ido a la destrucción con sus acciones. Necesitamos vivir enfocados, con una visión clara. Tenemos nosotros que mirar al Señor en todas las cosas y tenemos que vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es renunciar a esos deseos, es renunciar a esas pequeñas complacencias que en ocasiones nos damos y que resultan quizá no peligrosas según nuestra manera de ver las cosas, pero recuerda que un poquito puede provocar, hermanos, que toda nuestra santidad se dañe. Un poquito, una prueba, algo pequeño puede producir en nosotros un desenfreno. Debemos entonces vivir y andar en el Espíritu. Tenemos que vivir como espirituales y no como carnales. Tenemos que edificar nuestra vida en el fundamento de la palabra del Señor. Y si tú y yo somos cristianos llamados por Él, necesitamos vivir en constante renuncia a ciertos deseos que pueden dañar nuestra vida como creyentes. Finalmente te digo que el llamado de Dios es un llamado para que nos posicionemos y no seamos llevados por corrientes, no seamos llevados, hermanos, por emociones, no seamos llevados por ideas que en lugar de bendecir y de construir nuestra vida espiritual, nos habrán de dañar. Dios conoce nuestras vidas, Dios conoce nuestros pasos, Dios sabe quiénes somos, Dios conoce las veces que hemos errado. Pero Dios nos está siempre esperando con sus brazos abiertos. Dios siempre está ahí para recibirnos y abrazarnos. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Cristiano espiritual o un cristiano carnal?
¿Eres un niño espiritual? ¿O eres un adulto, un hombre maduro en el Evangelio y en la palabra de Dios? Los niños espirituales necesitan su lechita espiritual. Los niños espirituales necesitan enseñanzas básicas. Los niños espirituales van a mostrar un mal carácter. Su carácter no va a ser el adecuado. Los niños espirituales van a tener malas relaciones y no van a encajar en ningún lado. Los niños espirituales van a tener una mala visión de las cosas, de los líderes, de los que hacen. Los niños espirituales le van a robar la gloria a Dios, la cual le pertenece a Él. Los niños espirituales se la van a pasar toda la vida quejándose. Los niños espirituales, queridos hermanos, todos los días van a mirar que el tiempo es malo. Los niños espirituales van a tener una percepción tan equivocada de la vida que se van a afanar por la vida, por las cosas que hay en la vida. Y Pablo dice, de nada estáis afanosos. Jesús dijo, no os afanéis, porque el día trae las cosas buenas y malas. Los niños espirituales se van a olvidar de las promesas que Dios les ha dado, porque como son niños espirituales, como están viviendo en la carne, se van a alejar de Dios. Los niños espirituales van a salir de la protección de Dios, van a dejar de descansar en Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Los niños espirituales no van a encontrar descanso en ningún lado. No van a poder estar tranquilos. Los niños espirituales van a necesitar la atención de otros. A un niño hay que estar ahí cuidándolo. Nosotros que tenemos un niño pequeño hay que estar ahí con él, porque se descuida uno un minuto y algo puede pasar, un accidente puede pasar. Los niños espirituales entonces van a tener que estar siempre bajo el cuidado de alguien más. Los niños espirituales van a ser creyentes que en lugar de traer bendición, edificación y estabilidad a la iglesia, van a traer problemas, divisiones y van a generar un ambiente hostil en la iglesia. Los niños espirituales van a depender más de los hombres, aunque ese hombre sea usted mismo o esa mujer. Le va a intentar dar una ayudadita a Dios, como Abraham se la quiso dar y Sara. Y ellos le dijeron a Dios, este era el hijo, ¿no?, que me habías prometido. Y Dios le dijo, no, Ismael no es el hijo de la promesa. Yo tengo mis propios planes. Y el hijo de la promesa es Isaac, que significa risa, porque Sara se rió y Abraham se rió de lo que Dios le había prometido. Los niños espirituales entonces se olvidarán, como lo hemos dicho, de las promesas de Dios. Los niños espirituales necesitarán estar siempre en un lugar seguro. Y cuando nos mueven del lugar seguro, sentimos que el mundo se nos cae en pedazos. Pero aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hay momentos en los que Dios nos va a mover de la comodidad y de la seguridad que tenemos para decirnos, yo estaré ahí como el buen pastor que soy. No temerá mi corazón, porque en el Señor estoy confiado. Así que los niños espirituales quedarán comodidad, seguridad. Cuando un niño nace, preparan el cuarto, vienen los abuelos, pintan, metemos la cuna, todo bien, que no haya alacranes, que no haya animales, que no haya arañas. Hay que darle seguridad. Pero es el mismo Espíritu quien llevó a Jesús al desierto. Fue el mismo Espíritu quien llevó a los apóstoles a pasar los problemas que ellos vivieron en algunos casos. Fue el Espíritu que le prohibió a Pablo no ir a predicar a ciertas ciudades. Fue el mismo Espíritu
quien condujo a muchos de los hombres de Dios por circunstancias que no eran nada seguras. Pero los niños espirituales quedarán esa comodidad y esa seguridad. Pero la iglesia, los niños carnales, perdón, pero la iglesia espiritual será una iglesia fuerte en Dios. Una iglesia segura, aunque haya vientos y haya tormentas. Será una iglesia que va a tomar las promesas del Señor. Una iglesia espiritual va a edificar, va a construir, va a sanar, va a amar, va a perdonar. Una iglesia espiritual va a ser luz en la sociedad. Una iglesia espiritual se va a levantar renovada, fortalecida. Se va a romper, se va a partir en pedazos, pero Dios lo va a reconstruir. Una familia, una iglesia, una vida, un creyente espiritual va a tener problemas en su familia, pero Dios lo va a ayudar, Dios lo va a levantar. Vamos a salir de la comodidad, del confort, del status quo, pero Dios nos va a levantar y nos va a ayudar en todas las cosas. Un cristiano espiritual va a estar lleno de la presencia del Espíritu Santo, con un propósito y un destino claro, y se va a levantar en el Señor, y va a caminar con poder en el Señor, y va a hacer obras que van a dar testimonio y fe de que el evangelio de Dios es un evangelio de señales y de prodigios. Vamos a dar testimonio de que somos creyentes espirituales en Cristo. ¿Qué somos? ¿Carnales o espirituales? ¿Niños que no han crecido o adultos que el Espíritu Santo los ha llenado y ha formado en ellos un carácter y una fuerza, y que Él sigue trabajando? Pues como dijo Pablo, no es que ya lo haya alcanzado todo, me falta y prosigo a la meta del supremo llamamiento del Señor en Cristo Jesús. Póngase en pie un momento.